Bien, vamos a hacer unos ejercicios de test de hipótesis con la variable ingreso para la encuesta que hace en 2017, pero específicamente un subconjunto de la base de datos, que en este caso escogí la comuna de Guara, comuna igual 1405, y de aquí en adelante vamos a trabajar con los ingresos de Guara. Recordar que los ingresos autónomos son en algunos casos vacíos, o sea, hay personas desocupadas, por ejemplo, y los menores de 15 años no se les pregunta las preguntas sobre ingresos y por lo tanto está vacío. De tal manera que para calcular, por ejemplo, el promedio, eh, yo lo voy a copiar acá borrándole este argumento, esta opción NA igual true, y me aparece un NA como si todos los ingresos estuvieran vacíos. Agregándole este NA igual true, puedo calcular ingresos y puedo calcular desviaciones estándar descartando los valores vacíos. Entonces el ingreso promedio es de 438.000 para la muestra y la desviación estándar es de 393.474. Y en el caso del tamaño muestral, bien, también utilizo esta opción un tanto distinta para descartar los NI, N sub A y ver cuántos valores de ingreso hay para la comuna de Guara. Entonces, si lo hago, son 110 personas que tienen ingresos con valores distintos a vacío. Bien. Lo que vamos a hacer es hacer varios test de hipótesis. Bien, primero vamos a hacer los cálculos manuales y después vamos a utilizar la función test de R para hacer los cálculos. Y vamos a ver, en primer lugar, vamos a suponer que, esto es la hipótesis nula, ¿cierto? Que los ingresos autónomos individuales, el promedio poblacional, es distinto a 350. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos la hipótesis nula de que es 350 y el valor muestral nos arroja 438. O sea, es una diferencia importante, ¿cierto? Son alrededor de casi 90.000 pesos. ¿Bien? De tal manera que muy probablemente rechazaremos la hipótesis nula. ¿Bien? Pero veamos. ¿Bien? Vamos a calcular el test estadístico. Esto lo voy a hacer replicando lo que hace el comando t-test-dr. Y tenemos un t calculado que es igual a 2.3473. Si esta muestra fuera más grande o si estuviéramos usando las desviaciones estándar poblacionales en lugar de las muestrales, compararíamos este valor en valor absoluto con 1.96. Y esto es mayor que 1.96. Cualquier número mayor que estos números imaginarios, 1.64 para 90% nivel de confianza, o 1.96 para 95, o 2.57 para 99, ¿cierto? Nos indica, al compararlo con esto, ¿cierto? Es lo suficientemente grande que yo debería rechazar la nula. En este caso, por ejemplo, para un 95% de nivel de confianza, trayendo a la mente este 1.96, como esto es más grande, debería rechazar la nula. Bien, el problema de esto es que para rechazarlo adecuadamente debería remitirme a la tabla TDStudent, ¿cierto? Y ver si este valor calculado es mayor que el valor de tabla. Bien, nos ahorramos ese trabajo calculando este p-value de dos colas, porque este es un test de hipótesis de igualdad, o sea, donde la hipótesis alternativa está planteada en términos de distintos, ¿cierto? Y lo calculamos y obtenemos un valor de 0.0207. Esto también es señal fuerte en contra de la nula, por lo menos a un 95% de nivel de confianza. Si esto fuera mayor que 95, o sea, perdón, que 5%, fuera 0.05 algo, sería muy alto el riesgo de equivocarme rechazando la hipótesis nula y por lo tanto no la rechazaría. Como esto es pequeñito, entonces yo rechazo la nula, lo cual es consistente con el valor del t. Bien. Ahora, si yo estuviera trabajando con un 99% de nivel de confianza, la máxima probabilidad de error tipo 1 tolerada sería de 1%. Y en este caso habría un 2. Por lo tanto, si trabajase con un 99% de nivel de confianza, este p-value tan alto sería señal de que no debería rechazar la hipótesis nula porque la probabilidad de equivocarme y cometer un error tipo 1 es alto. ¿Bien? Y en alguna medida esto también se puede ver con el valor del t porque esto debería ser eh, superior a 2.57, ¿cierto? Es el número que tenemos en la memoria para el 99% de nivel de confianza si es que quisiéramos rechazar la nula. Entonces, rechazamos con un 95, pero no podemos rechazar con un 99, ¿vale? Lo que hacemos aquí abajo es exactamente lo mismo, pero para una hipótesis alternativa distinta, que es que los ingresos autónomos son menores a 350.000. Corremos la línea
y lo que obtenemos de p-value es un 0.9896. O sea, la probabilidad de cometer un error tipo 1 es altísima. Y es obvio, ¿no? Porque estamos diciendo cuál es la probabilidad de que los ingresos de la población sean menores a 350.000 cuando la evidencia muestral nos dice que son 438.000. Entonces esto es muy difícil rechazar la nula, ¿bien? Porque la probabilidad de equivocarnos es altísima, ¿bien? Y si lo hacemos con ingresos mayores que 350.000, modificamos el cálculo del p-value. Fíjense que en el primer cálculo, cuando estábamos hablando de menores a 350.000, utilicé esta parte del p-value, de cuando lo hacíamos con dos colas, y cuando lo hacemos para valores mayores, utilicé la segunda parte del p-value, que es esto. ¿Ven? Entonces lo calculo y la probabilidad de cometer un error tipo 1, si es que yo rechazo la nula, es todavía más chiquito de lo que había cuando trabajaba con dos colas, y esto es evidente porque ahora todo el área de la región de rechazo se concentra a la derecha, ¿cierto? Entonces la probabilidad de cometer un error tipo 1 rechazando esto es menor. Eh, Queda claro que debería rechazar entonces la nula, porque esto es con un 95% de nivel de confianza, pero todavía para un 99% no debería rechazar porque esto es es mayor, perdón, que un 1%. Este es un 1,035%. Entonces no debería, eh, a un 95% de nivel de confianza, no me atrevería a rechazar la nula porque esto es un error mayor del máximo que toleraría. ¿Bien? Ahora, esto en R es bastante más sencillo con la función t-test. Bien. Eh, y puedo repetir exactamente lo mismo para los tres casos, para distinto, para menor que y para mayor que, los voy a correr todos. Y si ustedes observan, hay que fijarse en dos cosas en esto. Voy a ir al primero, ¿cierto? El p-value, este 0.02071, es igual que el 0.2071 que habíamos calculado manualmente. Esto es señal de que para un 95% de nivel de confianza la probabilidad de cometer un error tipo 1 es compatible, ¿cierto? O sea, es menor y por lo tanto debería rechazar la nula. No así para un 99, es exactamente el mismo análisis de delante. Y el T es 2.3474. Para el test de hipótesis de una cola, los ingresos poblacionales son menores a 350.000, partiendo de la evidencia muestral de que son 438.000, ¿cierto? Seguimos jugando con los mismos números. El test es exactamente el mismo, no cambia, lo que cambia es el p-value y cambia a 0.9896. O sea, la probabilidad de cometer un error tipo 1 al rechazar la nula es altísima y por lo tanto no rechazo la nula. Y la nula que dice que los ingresos son iguales a 350.000. Lo que rechazo es que sean menores a 350.000. Y es evidente, repito el punto, porque los ingresos son mucho más grandes, los muestrales son mucho más grandes que los de la hipótesis nula, 438.000. Y en el último caso, ¿cierto? Con mayor que, acuérdense que la diferencia en el comando t-test está en esto, en greater. El t sigue siendo 2.3474 y el p-value es el mismo que teníamos antes, 0.1036. Vamos a ir un poquito hacia atrás, 0.1036, ahí está. Y lo que esto indica que la probabilidad de rechazar de equivocarme rechazando la hipótesis nula es baja, por lo menos menor que un 5%, si es que trabajo con 95% de nivel de confianza, y por lo tanto rechazo la nula de que los ingresos son iguales a 350.000 y no rechazo la alternativa que dice que los ingresos son mayores a 350.000, ¿vale? Pero si esto lo trabajo con 99% de nivel de confianza, esto es decir, tolero un máximo error tipo 1 de 1%, esto es levemente mayor y por lo tanto en ese caso, a diferencia de lo que ocurría con 95% de nivel de confianza, no debería rechazar la nula, ¿bien? Porque la probabilidad de equivocarme es mayor que el 1% para un 99% de nivel de confianza. ¿Bien? Entonces en este caso no rechazo, si lo testeo con 99% no lo rechazo, si lo testeo con 95% sí lo rechazo. ¿Bien? Lo segundo que vamos a hacer es un ejercicio de test de hipótesis de diferencia de medias. Bien,
tenemos nuevamente Guara, pero vamos a crear listas de ingresos, una lista para hombres y una lista para mujeres. ¿Bien? Esto es más o menos parecido a los ejercicios que hicieron en ayudantía, pero hay una pequeña diferencia que para no complicarnos con los valores NA, los valores vacíos, vamos a crear directamente dos vectores o dos listas de ingresos, la lista de ingresos de los hombres y la lista de ingresos de las mujeres. Entonces fíjese usted que aquí creé unos data frame, el de hombres y el de mujeres, pero luego me quedé solamente con los ingresos no vacíos, ¿ven? Que es esto de acá. Lo voy a ejecutar y aquí tengo de nuevo los cálculos de los ingresos promedio de hombres, de los ingresos promedio de las mujeres, las desviaciones estándar, lo voy a correr todo, y los tamaños muestrales de hombres y de mujeres. Bien, vamos a correr todo esto. ¿Y qué es lo que obtenemos? Bueno, si nos vamos acá, la media de ingresos de los hombres es 464.000, la media de los ingresos de las mujeres es 414.000, la diferencia entre ambos promedios muestrales son 50.000, los hombres ganan más que las mujeres en esta muestra de Guara. La desviación estándar de los hombres muestral es 437.000, la desviación estándar muestral de las mujeres es 351.000, y los tamaños muestrales son 52 hombres y 58 mujeres que tienen ingresos autónomos. ¿Bien? Vamos a hacer el T calculado. Esta fórmula está en las PowerPoint ayudantía, es lo que yo llamaba el chorizo, ¿cierto? Es una fórmula larga. Aquí está la media de los ingresos de los hombres menos la media de los ingresos de las mujeres, en ambos casos muestrales. Y lo que vamos a proponer en la hipótesis nula es que a ver si los ingresos de las mujeres son distintos a los de los hombres. Bien, o sea, a ver si la diferencia es distinta de cero, dicho de otra forma. Entonces, calculo el T y luego el pi-value. Voy a calcular de todas maneras, o sea, voy a desplegar, mejor dicho, de todas maneras el T calculado para que lo puedan ver. Listo. Y calculo. Y tenemos que el T calculado es chiquitito. Es claramente menor que 1.64, 1.96, 2.57. Esto es una señal importante a favor de la hipótesis nula. Acuérdense que mientras más alto el T, menor, o sea, más evidencia a favor de la nula. Mientras más chiquitito el T. Mientras más grande el T, al revés, como ocurría en algunos de los ejercicios anteriores, eso es mayor evidencia en contra de la nula. Y esto es compatible con el p-value, ¿cierto? Habíamos dicho que el p-value es la probabilidad de cometer un error tipo 1. Si trabajo un 95% de nivel de confianza, el máximo p-value tolerado es de 5%, este p-value es de 50%, por lo tanto eso es señal de que no debería rechazar la nula, porque la probabilidad de equivocarme rechazándola es muy alta. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si no rechazo la nula decía que los ingresos eran iguales. Entonces, esos 50.000 pesos de diferencia que constatamos, creo que escribámoslo, diff media muestrales, eran 50.068 pesos, no son lo suficientemente grandes como para que la diferencia sea estadísticamente significativa y por lo tanto no debo rechazar la nula. ¿Bien? Puedo repetir lo anterior con una cola. O sea, si los ingresos de los hombres son menores que las mujeres, esto claramente nos va a dar una probabilidad de cometer un error tipo 1 todavía mayor. Bien, de hecho 74.61% es altísimo. Claro, es difícil proponer que que las mujeres tienen mayores ingresos que los hombres cuando la evidencia muestral me dice que los hombres tienen mayores ingresos que las mujeres. Por eso es que este p-value es todavía mayor y por lo tanto menos evidencia en contra nula. Tengo una altísima probabilidad de equivocarme si rechazo la nula. Bien, entonces lo que rechazo es la alternativa. Rechazo que los ingresos de los hombres son menores a los de las mujeres. ¿Bien? Y el tercer caso es al revés, ¿cierto? Los ingresos de los hombres son mayores a los de las mujeres. Y vamos a tener de seguro un p-value más chiquitito, pero sigue siendo un p-value grande. Si se fijan, es de un 25%. O sea, es una alta probabilidad de equivocarme rechazando la nula, porque esto es mayor que 5% si es que trabajase con un 95% de nivel de confianza, o que 10% si trabajase con un 90%, o que 1% si trabajase con un 99%. Esto es 25%. Entonces, nuevamente, todo esto es evidencia de que no debería rechazar la nula.
Bien, y aquí tengo, ¿cuánto se llama? Tengo los mismos tests implementados, pero usando el comando ttest de, mm, de R, ¿cierto? Un pequeño detalle importante es que les voy a pedir que cuando hagamos estos ejercicios escribamos esto var equal true, em, que es un supuesto de que las varianzas son iguales, ¿bien? Es solo un detalle, no nos compliquemos demasiado con esto, por favor. Y si ejecuto esta línea de comando, lo que obtengo es la primera es para si los ingresos de los hombres son distintos a los de las mujeres. El p-value que me aparece acá es altísimo, 50.77%. Si ustedes recuerdan, es el, es el mismo que lo obtenido. Em, Ahí está, ¿cierto? Es el mismo que lo obtenido manualmente. Bien, evidencia a favor de la nula. Es muy alta la probabilidad de equivocarme si la rechazo. El t es bajito, ya lo habíamos calculado también manualmente. Y por lo tanto esto es evidencia que no debería rechazar la nula. Bien, Em, lo puedo también probar así, con que los ingresos de los hombres son menores a los de las mujeres. Y aquí se ve nuevamente, este T es altísimo, ese p-value, perdón, es altísimo, entonces tengo una alta probabilidad de equivocarme rechazando la nula, no la rechazo. Y por último em, que dice que el ingreso de los hombres es mayor al de las mujeres. Bueno, la hipótesis nula dice que son iguales y la probabilidad de equivocarme rechazando la nula es muy alta, por lo tanto no rechazo la nula y lo que rechazo es la alternativa que dice que los ingresos de los hombres son mayores a los de las mujeres. Es un procedimiento bastante mecánico. Por último, solo quisiera mostrarles esta última línea de comando, que es otra forma. Ustedes lo pueden ver en cuánto se llama en, eh, en internet. Fíjense que acá vamos a hacer este test de hipótesis, el mismo test de hipótesis, pero sin necesidad de haber creado los datasets intermedios, ¿ven? Que tuvimos que hacer para hacer los cálculos manuales. Acá derechamente le decimos de la base de Wara original, tomamos la variable YAUT, la variable ingreso, y la contrastamos. Eso es lo que esa cola de chancho que está ahí, lo que dice, contrásteme la variable ingreso autónomo entre hombres y mujeres. ¿Bien? Y var equal true. Si yo corro esto, obtengo lo mismo. Lo mismo que obtuve mediante esta modalidad, pero con todavía menos, sin necesidad de haber calculado todos estos promedios y todas estas desviaciones, porque eso lo hace derechamente eh, el comando tomando los valores originales de la variable eh, eh, ingreso para Wara y sexo para Wara. ¿Bien? Necesitamos crear todos esos intermedios. Y claro, si quisiéramos hacer esto para las alternativas, por ejemplo, menor que, es simplemente copiar esto, incluirlo acá y obtendríamos lo mismo. El p-value es 74.61, que era el mismo p-value que obtuvimos acá, 74.61. Eso pues, luego vamos a grabar un video de esto mismo, pero aplicado a proporciones y diferencia de proporciones. Gracias.